Me gustaría que nos pudieras ayudar a contextualizar un poco esta pandemia silenciosa que enfrentamos en el mundo post-COVID. Fíjate que hay un tema que está sucediendo en los medios de comunicación desde hace muchos años, y es que los medios, particularmente las noticias, están enfocadas en cosas que no hacen empatía con la mayor parte de la sociedad. Casi nadie está tomando en serio lo que pasa con el suicidio. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que se han suicidado el año pasado a nivel global. Estamos en una sociedad extremadamente polarizante, una sociedad también de hiperestimulaciones. Es impresionante la cantidad de cosas a las cuales nuestro cerebro está sometido todos los días. Todo está ahí, todo está ahí. Y de pronto no sabemos cómo salir de esta marea de información que se da por todos lados. Hola, soy Raúl RR, bienvenidos a este espacio nuevamente y hoy nos encontramos con uno de los periodistas más jóvenes e influyentes de la generación actual que marca la agenda editorial de México y a quien le agradecemos mucho su presencia, mi querido Luis Cárdenas, bienvenido. No, hombre, eres muy generoso. Gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Gracias. Pues, a pesar de tus canas, eres un hombre muy joven. Sí, ojalá que llegue a la edad que represento. Como vivo, igual y no tanto, pero bueno, ojalá que lo logremos. El intento se hace. El intento se hace. Oye, Luis, te buscaba yo para este espacio porque me llamó mucho la atención el ejercicio periodístico que hiciste en torno al suicidio. Me gustaría que nos pudieras ayudar a contextualizar un poco esta pandemia silenciosa que enfrentamos en el mundo post-COVID. Fíjate que hay un tema que está sucediendo en los medios de comunicación desde hace muchos años, y es que los medios, particularmente las noticias, están enfocadas en cosas que no hacen empatía con la mayor parte de la sociedad. Quizá por eso es que hay un alejamiento de la cultura política, de lo que está sucediendo en una esfera de las autoridades, y otra cosa bien distinta es lo que pasa con la sociedad. Casi nadie está tomando en serio lo que pasa con el suicidio. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que se han suicidado el año pasado a nivel global, un incremento importante y que creo que hay que tocar en los medios de comunicación, como hay que tocar la salud mental, como hay que tocar la necesidad de poder encontrarnos, de poder buscar una especie de paz, de sentido. Estamos en una sociedad extremadamente polarizante, una sociedad también de hiperestimulaciones. Es impresionante la cantidad de cosas a las cuales nuestro cerebro está sometido todos los días. Son decenas de miles de pensamientos dependiendo a lo que te dediques, pero todo está ahí, todo está ahí. Y de pronto no sabemos cómo salir de esta marea de información que se da por todos lados. Por eso nos llamó la atención, quisimos platicar del tema y creo que es un asunto al cual hay que darle muchísima más importancia de la que se está dando. Pareciera que es un asunto de paja, ¿no? Que es un asunto menor, que es un tema de revista, ¿no? O sea, hablar de salud mental, porque además está estigmatizado. ¿Por qué, nos decía una psiquiatra, por qué cuando te duele el estómago vas al doctor y si tienes un problema severo, toco madera, pero alguien que tenga cáncer, pues va con el oncólogo, ¿no? El oncólogo no te va a decir, échale ganas. Tus amigos no te van a decir, échale ganas, con eso se te cura el cáncer o se te quita el dolor de pancita. Ten buena actitud. Ten una buena actitud, hombre. ¿Cómo eres un exagerado? Pues no, si algo te duele, vas con un doctor. ¿Por qué no vamos cuando tenemos un dolor en el alma? Y bueno, se viene algo peor con la realidad virtual y la realidad aumentada y todos esos ejercicios, porque pueden generar millones de ninis, adultos y de toda edad, ¿no? De ni trabajar ni estudiar por refugiarse en realidades que no existen, ¿no? Las famosas realidades inexistentes que de alguna forma pueden aliviar o matizar este dolor del que hablas con estas estadísticas, ¿no? En un mundo tan violento, tan polarizado, tan excluyente, estas nuevas tecnologías pueden significar un remedio temporal,
pero a largo plazo es devastador para la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de la tecnología actual es el exceso de información y el mal uso que hemos dado como humanidad a este tema. Es muy curioso que en el tiempo en donde podemos tener cualquier información en la palma de la mano en cuestión de segundos, sea también el tiempo en donde tenemos más posverdad, en donde la gente cree que el mundo es plano, por ejemplo, en donde van creciendo los populismos peligrosísimos en todos los países. Este tema que tocas es muy interesante porque la realidad virtual o las realidades aumentadas, si bien son una cuestión importantísima para poder avanzar en muchos temas, es increíble, por ejemplo, ver a un cirujano que está operando, no sé, en Dubái a alguien en Houston, ¿no? De manera remota. Eso es muy interesante. Pero al mismo tiempo, lo que genera a nivel masivo es hacerte un extraño, es hacerte una persona aislada, es meterte en una soledad absoluta. En donde, y esto lo menciona mucho Byung-Hun Chul en su ensayo sobre lo que está pasando con la infocracia y sobre lo que pasa también con la agonía del héroe, si no me equivoco, así se llama su ensayo. Estamos dejando de poder tener un contacto con el otro. Yo no soy ningún mojigato y no tengo una bronca con el tema de que alguien vea pornografía. Pero fíjate nada más en este ejemplo. ¿Ve tanta pornografía hoy la sociedad? Que de pronto ha perdido el contacto con el humano, con el otro. No lo lleva a la práctica. No lo llevas a la práctica, porque la pornografía no es solamente ver el exceso de sexo, porque ya no es sexo en sí mismo. Es tener una cuestión que antes estaba oculta, que antes era misteriosa, que era el eros, que finalmente termina muriendo, termina pereciendo. Y entonces pierdes el contacto absolutamente de todo y ya no puedes ni siquiera tocar a alguien porque ya solamente te tocas a ti. Este es un ejemplo a lo mejor medio extremo, pero te pongo otro. Tú viajas mucho por el mundo y no sé qué clase de viajero seas, pero si te pierdes porque tú quieres. Fíjate lo que pasa hoy con Google Maps o con Waze. ¿Quién se pierde en esta época? Ok, ¿es eficiente? Claro que es muy eficiente. Pregúntale a alguien menor de 25 años si sabe cómo usar un mapa en papel, no lo va a saber usar, pero ahí te va algo que nos pasa a los viajeros. Algo que a mí me parece romántico, que me parece muy del eros, es perderte en los callejones. Es perderte la ciudad que visitas, en un barrio parisino o en algún lugar en Colombia. O en Los Cabos cuando fuimos a Los Cabos. Cuando fuimos a Los Cabos. O sea, exacto. O sea, ¿dónde estamos? ¿Por qué llegamos aquí? Luego llegas a cada sitio Ajá, y eso ya no pasa. O sea, en muchos casos ya no pasa. El mismo tema de lo que vas a visitar y lo que descubres, ¿no? Lo que antes descubrías en un viaje era ir a descubrirlo. Hoy vas a vivir una experiencia que ya sabes cómo es, que tiene las fotografías, que ya te dijeron la referencia, que ya tienes todo. Como desmovilización social, ¿no? Tiende hacia allá y esto obviamente genera angustia y depresión, ¿no? Que bueno, fíjate que yo, algo me ocurre, supongo que a ti como a todo tu gremio periodístico les acontece. Yo diario leo por cuestiones profesionales la prensa, la síntesis informativa y al cabo de una hora de leer tantas calamidades, en verdad arranco el día con un hándicap en contra emocional. Tú como periodista, ¿Cómo vives esto? Digo, porque entiendo que ustedes pues pueden narrar un atentado, la guerra, ¿no? Los suicidios, bombazos, terrorismo, muerte, tragedia, pandemias, tal. Tú a nivel individual, ¿cómo lo tramitas este golpe de realidad tan crudo diariamente que es tu mano de obra, ¿no? Profesional. Yo creo que, bueno, en el chiste te diría con 5 mezcales. Es la manera más práctica de hacerlo, pero voy a terapias de hace muchos años y es muy difícil. Generas una paranoia, generas miedo, generas inseguridades, pero al mismo tiempo hay un riesgo importante. El New York Times hace poco en algunos podcasts y la BBC también en sus podcasts empezó a poner un disclaimer.
Y el disclaimer dice algo más o menos así. La información que usted va a escuchar lo va a estresar, lo va a poner de malas. Pero es información necesaria para una sociedad. A ver, no es que uno quiera vender periódicos o tener rating por hablar de una matanza que se dio en Guerrero o en Coahuila. No, es que eso está pasando y lo tenemos que saber como seres humanos, lo tenemos que conocer como sociedad. Porque si no, entonces empezamos a aislarnos y empezamos a ver cómo el país se cae a pedazos mientras vivimos en una burbujita en donde no pasa absolutamente Fugados nada. en una realidad virtual, ¿no? Fugados en una realidad virtual, exacto. Me da mucho gusto y te reconozco que digas públicamente que vas a terapia hace muchos años, y es un poco lo que decías al principio, ¿no? Cómo hay este estigma absurdo de que la gente no pueda acudir a terapia. ¿Qué has aprendido en este proceso, no? Porque también sé que eres muy inquieto en temas espirituales y tienes conocimiento de muchas filosofías, ¿no? ¿Qué has aprendido tú a nivel individual de cómo manejar tus emociones, cómo fomentar el amor propio, cómo procurar tu autoestima, ¿no? Mira, lo primero es que creo que no es un camino que lleva a una meta. No es una cosa lineal. Para mí, al menos, la salud mental no es un tema que sea de constante avance, sino que más bien es una especie de remolino o de garabato. A veces estás bien, a veces estás mal, y hay que aceptarte cuando estás bien y cuando estás mal. Pensar de manera barata, porque es lo que de repente parece, que uno va a ser feliz y entonces ya no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Que después de 5 sesiones ya la armaste. Pues me parece un pensamiento mágico. Francamente, un pensamiento mágico, y que además sería muy idiota, porque pues, qué aburrida sería la vida así. He aprendido mucho a fracasar, soy un experto en el fracaso, y a no clavarte en el tema, a saber que la vida es muy efímera, que un día estás y al otro pues simplemente te fuiste, y que en el último momento de tu vida probablemente no te vas a acordar o no vas a estar preocupado por esos temas tan agobiantes que a veces sentimos, como llegar tarde al trabajo, el jefe me regañó. No, en el último momento a lo mejor te acordarás de los besos, a lo mejor te acordarás de las aventuras, a lo mejor te acordarás del amor, no solamente pasional, sino el de tus padres, el de tus amigos. Y eso hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. He aprendido mucho que la vida no es tan en serio. Y pues, que se vale. Y tú, que estás en tanto contacto con la realidad brutal que nos agobia, para los miles de seguidores que tienes en las redes sociales y que nos hacen también hoy favor de vernos y escucharnos, muchos de ellos, ¿qué consejo le puedes dar a estos chavos? Tu comunicación es muy coloquial y eso conecta con tu público. ¿Qué puedes tú sugerir a nivel individual? Porque, bueno, te vemos como periodista, narrando y editorializando, pero tú como individuo, ¿qué consejo o qué testimonio de vida puedes compartir? Por ejemplo, con la gente que hoy está en una situación crítica, depresiva, por falta de empleo o por un duelo no resuelto después del COVID, por la depresión o con impulsos suicidas, ¿no? Entender, yo creo que el dolor, y no lo digo en un asunto masoquista, pero que el dolor también se disfruta y es parte de la vida, y que hay que aprender de ese dolor. Que hay que buscar ayuda, aunque es muy difícil a veces buscar ayuda, más en un país con tantos tabúes y con tantos estigmas como lo es México. Que hay que buscar ayuda y se vale. Que se vale llorar, que se vale regarla. No pasa nada, hombre. Y yo insisto en ese tema, que la vida no es tan en serio. Que sepas que los sueños pueden cumplirse, pero que cuestan un friego de trabajo, y que a veces estamos muy enamorados del resultado, pero no del proceso. Yo te confieso algo. Yo la neta, quisiera ser un cantante. Me fascina cantar. Canto del nabo. Pero creo que si educo mi voz, puedo ser bueno. Pero entonces tengo que pensar en todo lo que va a representar cambiar mi vida para ser un cantante. Y toda esa lucha y ese camino.
Pero eso sí, veo a un cantante en la tele o algo y de repente digo, yo quisiera ser ese, yo quisiera ser así. Y pues a veces no se puede, ¿no? O sea, no estoy enamorado del camino, estoy enamorado de ese resultado. Entonces pensemos a veces en qué resultados vamos a tener. Si realmente vamos a estar dispuestos a sacrificar todo el camino para hacer ese sueño realidad. O simplemente es un sueño. Sentido de realidad de lo que no se puede en la vida, ¿no? Y no pasa nada si no se puede, porque pues al final es un asunto de muchísimo trabajo y de muchísimo más fracaso que éxito. O sea, estamos enamorados de ese final. Quisiera ser multimillonario, no sé qué. Luego platicas con unos multimillonarios y quizá no quieren ser ellos tan multimillonarios. Están metidos en Hay gente broncas. tan miserable que solo tiene dinero, ¿no? Exactamente. Escuchándote me hiciste recordar lo que nos decían en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, ahí en la clínica de Oceánica, de que el adicto en recuperación tiene dos noticias que enfrentar, una buena y una mala. La buena es que van a empezar a sentir y la mala es que van a empezar a sentir, ¿no? Y es un poco lo que dices, que se vale estar triste, se vale enfrentar el fracaso, se vale enfrentar la ansiedad, porque es parte de lo que el ser humano tiene que vivir, y el adicto, por definición, es aquel que evade, que no quiere sentir, ¿no? Y pues al entender esta parte de que tienes que vivir toda la gama de emociones de la vida, pues empiezas a relajarte, ¿no? Y empiezas a entender, yo creo que insisto en este tema del fracaso por el adicto que mencionas o las adicciones. No me voy contra nadie, pues, pero hay muchas corrientes de ayuda de adicciones que se basan en la culpa. Eres un maldito borracho. Un tema moral. Marihuano. Ven a... O sea, el mismo asunto que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? O sea, yo no soy ningún especialista en el tema, pero me llama la atención mucho el avance que estamos teniendo tecnológicamente en muchos sentidos psiquiátricos, porque yo no sabía que existen ya hoy día algunos medicamentos que pueden funcionar muy bien contra adicciones y que unos de los mejores éxitos para quitar adicciones, para poder salir de una adicción, tiene que ver con un trato psiquiátrico y psicológico, más allá de un trato moral. Porque puede haber una pastilla, una inyección, que te ayuda, pero entonces tampoco es la idea que te hagas adicto a esa inyección, ¿no? Claro. Al mismo tiempo lo combinas con una buena terapia Y sales. y puedes ir saliendo poco a poco, pero entendiendo que uno puede darse permisos de fracasar muchas veces y entenderlo muchas veces. Y la culpa no es una buena compañera, nunca es una buena idea. Y no sirve de nada, ¿no? Pues yo creo que no, pero al final está ahí, a lo mejor como un eje moral para algunas personas. Obviamente nadie habla de estar sin escrúpulos, pero estas culpas que a veces sufren mucho los adictos y que han cometido daño, ¿eh? O sea, nadie está diciendo pobrecitos, han cometido un daño, pero no se busca cómo poderlo curar realmente. Insisto en este tema del dolor de panza o del cáncer. Hay métodos para tratarlo y tenemos que abrirnos a todos esos métodos. Y la mente también se enferma, ¿no? Claro, yo creo que es la más enferma, ¿no? Sí, del mundo. es del mundo. Sí. Sí. El mundo, ¿no? Exacto. Bueno, pues Luis, muchas gracias por tu tiempo, te apreciamos mucho el espacio y esperamos verte pronto en este espacio, porque pretendemos hacer una serie de contenidos diferentes, diversificados, y en alguna futura ocasión quisiéramos pedirte que nos acompañes para ahondar en estos temas que hemos tratado hoy. Será un honor siempre, querido Raúl. Mucho éxito. Mil gracias. Gracias, y recuerden que el mundo se cambia desde adentro.